mi nombre es Yareli Soto Carrasco, pertenezco al Colegio de Postgraduados y les voy a presentar el trabajo que estoy haciendo en mi tesis de maestría. Bueno, el título es Componentes de los anillos de crecimiento en los extremos de la distribución altitudinal de pinos Járdegui en el centro oriente de México. Para darles una pequeña introducción, quisiera mostrarles esta imagen en donde se pueden observar diferentes especies de árboles que se encuentran en diferentes ecosistemas y sus nichos ecológicos. Cada uno de estos árboles va a tener un distinto crecimiento que se va a ver reflejado en lo que son los anillos de crecimiento. Por ende, la formación de madera va a estar relacionada estrechamente con ciertos componentes, como son la altitud y la latitud a la cual se encuentren, el tipo de suelo, el transporte de agua y nutrientes, almacenamiento de carbono y condiciones climáticas, entre otras muchas. Estas condiciones se van a ver reflejadas en lo que son los anillos de crecimiento, en el ancho de los anillos de crecimiento y en sus componentes densitométricos. Mediante estudios retrospectivos, nosotros vamos a poder conocer cómo estos, los que tenemos a la izquierda, estos componentes se van a ver reflejados en el grosor de la pared celular y en el tamaño de las células del xilema. Aquí les muestro una imagen de un corte de un tronco en donde se pueden apreciar con mayor claridad los anillos de crecimiento. Un anillo va a ser igual a un año de crecimiento. Esto va eh, a reflejar una estación de crecimiento también. Estos anillos van a tener varias funciones, entre las cuales destacan el soporte, la reserva y la conducción de agua y algunos nutrimentos. Y pues mediante el acceso retrospectivo de estos anillos de crecimiento, nosotros vamos a poder conocer cómo fueron las condiciones climáticas que tuvieron estos árboles al momento de su formación. Aquí les muestro otra imagen en donde se pueden observar los anillos de crecimiento. Generalmente estos van a estar representados en dos colores. En color más clarito está los anillos de crecimiento que se formaron en la primavera. Van a ser células más anchas, con paredes celulares delgadas, y los que se formaron en verano, que son con colores más oscuros, ya que la pared celular es más gruesa y las células son más pequeñas. Estos, bueno, aquí tengo otra imagen en donde se puede observar estos colores, color clarito, generalmente son condiciones climáticas más favorables para el anillo, y un color oscuro más desfavorable, se podría decir sequía, temperaturas más altas, entre otras. Bueno, estos cambios ecofisiológicos se van a distinguir con mayor claridad en los límites altitudinales de la distribución natural de especies leñosas en ecosistemas de montaña, como es el caso de nuestra especie en estudio, que es Pinus hardeggi. Esta especie se desarrolla en dos límites altitudinales bien establecidos que va de los 3.500 a los 4.200 metros sobre el nivel del mar, en donde las condiciones ambientales se van a tornar más extremas, va a haber presiones de selección y es probable que las consecuencias en el actual cambio climático sean más severas, debido a una mayor sensibilidad de estos árboles ante estas fluctuaciones climáticas. Generalmente estas presiones de selección se van a ver en la parte alta, con un clima más frío y estaciones de crecimiento más cortas. Y en la parte baja va a haber temperaturas más altas, estrés hídrico, tal vez sequía o estas presiones de selección. Por ende, el objetivo del estudio es determinar si existe un efecto altitudinal sobre las características de los anillos de crecimiento y el grado de correlación de estas características durante 1960 al 2017. Nuestros sitios de estudio fueron tres montañas del eje neovolcánico transversal, Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Monte Tlaloc, que guardan entre sí características similares. Por ejemplo, la altitud va de los 3.500 a los 4.200 más o menos. Las temperaturas aquí las podemos observar, en donde se puede recalcar que Tlaloc, para el límite altitudinal inferior, las temperaturas son más altas en contraste con las otras montañas. Y Orizaba, en el límite superior, las temperaturas son más frías. Precipitaciones acá se encuentran, y igual se puede recalcar que Tlaloc tiene las precipitaciones más bajas durante los años. Ahora, el muestreo en campo, bueno, nosotros para cada montaña hicimos esos dos pisos altitudinales, superior e inferior. De cada uno de estos pisos seleccionamos 50 árboles, haciendo un total de 100 árboles por muestra. Para cada uno de estos árboles se extrajo un núcleo de crecimiento con un taladro Presler, de acuerdo a técnicas dendrocronológicas ya establecidas. Y bueno, se llevó al laboratorio.
se lijaron, se pulieran para una mejor datación de los anillos. También se escanearon con rayos X para una datación de los componentes de densidad. Con esto generamos una base de datos para cada árbol de 8 variables del anillo, que se pueden observar aquí. Ancho total del anillo, que es toda esta parte, ancho de la madera temprana, la parte más clarita, de la madera tardía, la más oscura, densidad total del anillo, toda esta, densidad de la madera temprana, igual, la parte más clara, densidad de la madera tardía, la más oscura, densidad mínima del anillo y densidad máxima. Con todos estos datos, nosotros generamos bases de datos y eliminamos el efecto de la edad cambial de los anillos por el método de RSS Residuals en el software R. Bueno, y en los resultados obtuvimos un análisis de ANOVA, en donde aquí les presento las características promedio de los anillos de crecimiento durante 1960 al 2017. Se puede observar en este cuadro de manera clara que las montañas Perote y Tlaloc guardan correlaciones en el promedio de crecimiento de las 8 variables. Sin embargo, Orizaba es la montaña que se comporta diferente, debido a que las dos primeras variables, ancho total y ancho de la madera temprana, son menores en contraste con estas montañas. Sin embargo, para las otras variables empieza a crecer el crecimiento o el promedio de las variables. ¿A qué se podría deber? Bueno, podría estar relacionado con una transición más rápida a la formación de madera tardía y un menor periodo de crecimiento en esa montaña, debido a condiciones climáticas más desfavorables. Obtuvimos los valores promedio por piso altitudinal, el inferior en rojo, por ser la parte que tiene las temperaturas más cálidas, y en superior el azul, porque son las temperaturas más frías, en donde se puede observar claramente cómo el límite inferior presenta los promedios en el crecimiento de las 8 variables más altos, pese a que son las temperaturas más calientes, por así decirlo. Aquí se muestran estos mismos promedios en pisos altitudinales, pero en las montañas Perote, Orizaba y Tlaloc, donde se puede observar de manera clara, más en las variables de ancho del anillo, que el límite inferior es el que crece más en contraste con el límite superior. ¿Sí? Revisando la literatura y el clima de estas montañas, encontramos que la temperatura media en el límite inferior de todas las variables es 3 grados centígrados más alta que el límite superior. Sin embargo, están creciendo más. Probablemente el límite superior no alcanza una temperatura óptima para que se pueda realizar la fotosíntesis y por eso están creciendo de una manera menor al límite inferior. Hicimos una estructura de las correlaciones entre las 8 variables del anillo, del límite inferior y del límite superior, y lo que encontramos fueron cosas muy interesantes en donde se puede observar, bueno, que la estructura de las correlaciones no es homogénea en extremos altitudinales, o sea, se comportan de una manera diferente, y entre montañas. Sin embargo, hubo ciertas variables del anillo que se comportaban de igual manera en ambos límites altitudinales, como es el caso de las que les coloco aquí en naranja, que es ancho total del anillo y ancho de la madera temprana, densidad de la madera temprana y densidad mínima, y densidad de la madera tardía y densidad máxima. Entonces, estas variables prácticamente se comportan igual, por lo que podríamos escoger tal vez o una u otra. ¿Sí? Sin embargo, en el límite altitudinal superior, las correlaciones positivas de ancho total con ancho de la madera tardía fueron más débiles que en el límite inferior, y las correlaciones negativas de las variables de ancho del anillo con las de densidad fueron más altas en el límite superior que en el inferior. ¿Sí? Esto podría estar relacionado de igual manera con una menor temperatura que se encuentra en el límite superior y con un menor periodo de crecimiento, que reduce la importancia relativa de amplitud del anillo. Bueno, y como conclusiones, tenemos que el crecimiento radial de Pinus Hardeggi
difiere entre extremos altitudinales del gradiente y entre montañas, asociado a efectos diferenciados en algunos de los componentes de densidad del anillo. El efecto altitudinal sobre los componentes del anillo es consistente con las diferencias en las condiciones climáticas, de acuerdo a varios estudios, para las diferentes montañas, lo cual refleja la presencia de mecanismos adaptativos en el proceso de formación de madera. Y los resultados del estudio indican que el análisis de los componentes del anillo en los extremos del gradiente altitudinal es un enfoque útil para entender la dinámica de los procesos asociados a la formación de madera y su repercusión en la productividad, funcionamiento hidráulico, permanencia de la especie en un contexto de cambio climático. Y aparte, como última conclusión, la mayoría de los estudios se enfocan en estudiar el ancho del anillo. Sin embargo, son pocos los que se enfoquen en variables densitométricas como nosotros lo hicimos. Y eso sería todo. Muchas gracias.